Hola, muy buen día. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz. Y bueno, recordando y haciendo fuerza en un programa internacional sobre We Remember, sobre el Holocausto, pues nos toca pues hacer una serie de conferencias, un ciclo de conferencias en donde estaremos hablando sobre este desafortunado evento a nivel mundial durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, cómo se fue, cómo llega a la Segunda Guerra Mundial, pero hablar antes sobre los antecedentes de lo que hoy se reconoce como el Holocausto. Es importante que no olvidemos lo sucedido para que esto no se repita. Los sobrevivientes del Holocausto, obviamente, estamos hablando de ya personas muy adultas que han estado muriendo. Sin embargo, su legado con su familia y con todos aquellos que hemos sido empáticos con esta situación aberrante y de total discriminación y aberración en cuanto a violación de derechos humanos, nos hace como humanidad no repetirlo. Y es por ello que hacemos este ciclo de conferencias para hacer hincapié sobre la necesidad de no olvidar y hacer hincapié en que todos los discursos que tengan como fin la división, de alguna manera el daño y la violación de derechos humanos, no permitirlo nosotros como ciudadanos del mundo y como humanidad. Así pues, pues les he preparado esta charla con ustedes, donde yo, pues obviamente, abono sobre el We Remember, hablemos del Holocausto. Y bueno, dentro de las partes importantes para entenderlo, me gustaría hablar de las famosas leyes de Nuremberg. Este gráfico, como ustedes lo ven en la pantalla, el gráfico racial de las leyes de Nuremberg de 1935, así se denominaron, establecían una base para la identificación racial. Únicamente aquellos que tuvieran cuatro abuelos alemanes no judíos, que están, ustedes lo pueden ver con cuatro círculos blancos en la fila superior izquierda, eran de sangre alemana. Esto es un bosquejo del 14 de noviembre de 1935, un gráfico, es una fotografía que se encuentra en el Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos. Y esto es algo de lo cual, pues al día de hoy, siglo XXI, nos resulta realmente, pues algo inconcebible. Sin embargo, es muy importante que lo conozcamos y que lo conozcan aquellas personas que no están familiarizados o estas nuevas generaciones que tenemos que hablarles sobre este suceso tan lamentable en el mundo. Entonces, estas leyes de Nuremberg, así se les conoce a dos leyes que fueron promulgadas en la Alemania nazi, como lo vieron en septiembre del 35, y la otra es la ley para bueno, son dos leyes, una, la ley para la protección de la sangre y el olor y el honor alemanes y la ley de ciudadanía del Reich. Estas dos forman parte de las famosas leyes de Nuremberg. La ley para la protección de la sangre y el honor alemanes prohibía el matrimonio entre judíos y alemanes no judíos, y esto criminalizó estas relaciones sexuales entre ellos y prohibió a los judíos contratar a mujeres alemanas menores de 45 años como sirvientas o servidumbre, vaya. La ley de ciudadanía del Reich tenía por objetivo definir a quién se aplicaba esta primera ley y solo aquellos de sangre alemana o afín podían ser ciudadanos de la Alemania y los judíos definidos como raza fueron privados de la nacionalidad alemana y relegados del estatus de súbditos del Estado. Esta ley definió al judío como aquel que tuviera tres o más abuelos de origen judío, incluidos los conversos al cristianismo y los hijos y nietos de tales conversos. Si ustedes recuerdan, hace unos instantes les enseñé esta de las leyes de Nuremberg, este gráfico que se muestra en donde nos dejan ver de manera clara cómo ponían estos círculos que establecían
4 círculos blancos que nos daban la razón de quiénes eran los de sangre alemana. Y así pues, a partir de las leyes de Nuremberg, pues los judíos fueron objeto de persecución, de exterminio, de una serie de vejaciones que muestran pues un desdén hacia los judíos. Entonces, siendo objeto de persecución y de exterminio, pues era evidente ver en algunos letreros frente a los muros, donde decían los judíos no son bienvenidos aquí, los judíos son en nuestra desgracia, todo esto en 1935. Estas evidencias de estas fotos también las encontramos en este Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos, que es una cortesía de estas fotografías de una fuente desconocida y donde ustedes también podrían llegar a observarlos. El nazismo así, pues es una ideología racista cuyo objetivo era la eliminación de todos los judíos y de otros grupos indeseables de la sociedad alemana. Esta ideología no tiene ningún fin o digamos, no tiene ningún fundamento real ni lógico. Hitler y los nazis convirtieron a los judíos en objeto de la persecución y el exterminio porque eran antisemitas que odiaban a los judíos. Los nazis hicieron dos falsas afirmaciones centrales en la propaganda de estos primeros años. Y esto me parece muy importante que tomemos conciencia sobre la falsedad de los argumentos de algunas personas que detentan el poder y que lamentablemente inciden en la ideología de las personas. En primer lugar, en aquella época, los que se mencionaba que los judíos alemanes habían traicionado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial y eran responsables de la derrota. Y en segundo lugar, que los judíos también eran responsables de la miseria económica de Alemania durante la depresión de finales de la década, si ustedes recuerdan, de 1920 y principios de la década en 1930. De estas afirmaciones se vinculan a una mentira todavía mayor sobre una conspiración judía global. O sea, ustedes pueden imaginarse esta serie de argumentos falsos que se van convirtiendo en una verdad, ideologizando a una sociedad alemana. Durante el Tercer Reich, este adoctrinamiento se centró en la eliminación de los judíos como si se tratara de la extracción, no sé, de un contaminante de esta pureza racial llamada aria. Las formas en las que este adoctrinamiento pudo haber recurrido, perdón, a tradiciones más antiguas de antisemitismo dentro de la misma Alemania, seguía siendo objeto de debate. Entonces, esto se trae a esta época, 1935, y obviamente detona en toda una serie de vejaciones de las cuales les voy a hablar. Este odio hacia los judíos, pues tiene una larga historia en la sociedad europea. Los pogromos y las expulsiones mancharon la historia de casi todos los países de Europa en la Edad Media e incluso en la era moderna. La base de este odio puede encontrarse en la descripción que han hecho las autoridades cristianas de los judíos como los asesinos de Cristo y la persistencia de estos estereotipos antisemitas en el arte y la literatura. Durante el siglo XIX, este odio religioso hacia los judíos se combina con una serie de creencias sobre la diferencia racial y la superioridad que se centraron en la sangre en lugar de la fe para engendrar el antisemitismo moderno. Es importante que ustedes conozcan a un historiador pionero del Holocausto, él se llama Raúl Hilberg, y él argumentó que el odio hacia los judíos ha evolucionado a lo largo de los siglos, pero con notable continuidad en los métodos y en los objetivos. Los misioneros cristianos habían dicho en realidad, no tenéis derecho a vivir entre nosotros siendo judíos. Los gobernantes laicos que lo siguieron habían proclamado no tenéis derecho a vivir entre nosotros. Los nazis alemanes decretaron así, finalmente,
no tenéis derecho a vivir. Entonces vean cómo esta transformación y esta deformación pues se va ideologizando en una sociedad alemana. Cuando hablamos de antisemitismo, nos estamos refiriendo al odio hacia los judíos y la labor de esta definición o de este término todavía es sujeto a polémicas, pero la definición y los ejemplos elaborados por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto son ampliamente utilizados por gobiernos y también otras instituciones. Y bueno, nos surge también otra pregunta. ¿La persecución de los judíos comenzó con su deportación a guetos y campos de concentración? Y entonces ahí tendríamos que irnos a una ley para el restablecimiento del servicio civil profesional en Alemania, en donde excluyen a los judíos de muchas profesiones. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, del abril de 1935, que también es, o tenemos evidencia de esto en una fotografía también del Museo de Conmemoración del Holocausto en Estados Unidos, en donde esta ley lo que señalaba es que la persecución de los judíos por los nazis comienza, les digo, en abril del 33 con esta ley para la restauración del servicio civil profesional que consideraba que los empleados políticamente poco fiables no eran aptos para el servicio. Entonces, más tarde, esto se transforma en una ley estatal y luego más tarde en una federal, en donde excluyen a los judíos y otros no arios de ciertas profesiones, organizaciones, instituciones académicas, las áreas de la vida social y de las artes, incluido, por supuesto, la actuación en escenarios y en cines. Las leyes de Nuremberg, que ustedes que ya había mencionado anteriormente, que prohibían legalmente el contacto social y personal entre judíos y no judíos, tuvieron una especial importancia durante este proceso. Esta radicalización también se denomina como una radicalización acumulativa. Las organizaciones profesionales y de otra índole también aprobaron medidas antijudías y antes de la existencia de leyes que les obligaran a hacerlo, un proceso conocido como radicalización acumulativa. Y entonces, este término lo acuña un historiador alemán que se llamó Hans Mommsen para describir cómo las empresas, las organizaciones profesionales e incluso las localidades alemanas rebasaron las directrices del régimen nazi al excluir a los judíos de toda sociedad alemana. Y así pues, esto es un mero eh, visión o un ejemplo de lo que se fue viviendo antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Las medidas se van tomando poco a poco en el año 1933 y obviamente al paso de los años esto se va radicalizando. Así que la ideologización o polarizar a la sociedad alemana pues fue no de un día para otro, sino que se fue adoctrinando a la sociedad y obviamente la situación que vivía Alemania en aquella época, y si ustedes recuerdan al término de la Primera Guerra Mundial, pues los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial fue Alemania. Y entonces, cuando se firma el Tratado de Versalles, ustedes recordarán que hubo sanciones graves y sanciones muy fuertes al Estado alemán. Les quitan territorio, además de quitarles territorio, también obviamente sobre su milicia y obviamente una sanción pecuniaria que pagan hasta el año 2013. Pero durante todo esto, pues obviamente 20 años después de la Primera Guerra Mundial, la sociedad alemana pues está molesta. Está molesta, pero también dentro de lo molesto, durante estos 20 años, pues este personaje, Hitler, toma una posición de adoctrinamiento de la sociedad alemana y durante 20 años estamos hablando de toda una generación que desde que nace hasta que se va a la Segunda Guerra Mundial, son 20 años de estar ideologizando a esta sociedad y a estos niños que no vivieron la Primera Guerra Mundial, pero sí que tienen un adoctrinamiento muy claro y muy certero sobre la situación de su posición durante la Segunda Guerra Mundial y antes en contra
de los judíos. A alguien hay que culparlo de esto y entonces, pues entonces generan eh, adoctrinamiento con esta generación joven. Y por otro lado, los sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial, pues esos jóvenes que tenían, por mencionar una edad, 20 años, pues 20 años después, a la Segunda Guerra Mundial, son adultos jóvenes de 40 años y los que tenían 40 ahora son 60 años. Entonces, esos que sí vivieron la Primera Guerra Mundial y obviamente tras seguir ideologizando a la sociedad alemana, pues tenemos toda una sociedad alemana que en su mente y en la forma políticamente adoctrinada, pues hacen y son testigos de una catástrofe tan fuerte como fue lo que sucede durante la Segunda Guerra Mundial y siendo los judíos las únicas víctimas de esta persecución nazi. Bueno, no fueron los únicos, también tenemos a otros, no fueron las únicas víctimas, al contrario, tenemos también otras personas que también fueron incluidos dentro de estos grupos perseguidos por motivos políticos, por motivos ideológicos y de comportamiento. Y en ese sentido ahí tenemos que mencionar a los comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová y los homosexuales. Después de que Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941, las unidades móviles especiales de la SS, conocidas como Einsatzgruppen, cometieron asesinatos de funcionarios y comunistas soviéticos, así también como romaníes, y junto con unos 2 millones de judíos en los territorios soviéticos ocupados por los alemanes. Además, los nazis consideraron que los prisioneros de guerra soviéticos eran infrahumanos y formaban parte de la amenaza comunista. Y entonces se estima más o menos que 3,3 millones de prisioneros de guerra soviéticos fueron asesinados entre 1941 y 1945, lo que constituye el segundo grupo más numeroso de víctimas del nazismo después de los judíos. Y entonces tenemos a la comunidad internacional al corriente de la persecución de los judíos por parte de la Alemania nazi, es decir, estaba la comunidad internacional enterada de esta situación, pues tenemos que la discriminación y persecución por parte de la Alemania nazi, de los judíos en Alemania, y después de marzo de 1938 en Austria, se llevó a cabo públicamente y los corresponsables que se desplegaron en Alemania informaron de ello a los medios de comunicación internacionales. Aquellos refugiados que tuvieron la suerte de poder salir de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial llevaron consigo noticias sobre esta realidad de vida de los judíos bajo el régimen nazi. El pogromo de la Kristallnacht, la noche de los cristales, que fue en noviembre de 1938, apareció en las portadas de los periódicos de todo el mundo, a menudo con fotografías de sinagogas en llamas, pero hubo numerosas manifestaciones públicas en protesta por el antisemitismo del régimen de Hitler, el cual comenzó, recuerdan ustedes, con las leyes de Nuremberg en marzo de 1933, después de que Hitler llegara al poder. Pero para finales de 1938, ante este evidente empeoramiento de la situación, el gobierno británico, por ejemplo, dio luz verde al plan Kinder Transport para traer a niños judíos al Reino Unido. Y este también es uno de los eventos que llama la atención y que resulta realmente importante, ¿no? Conocer. ¿Sabías que miles de niños judíos abandonaron la Alemania sin sus padres para poder escapar de la persecución de los nazis? Aunque el Reino Unido abandonó la conferencia de Viena sin haber abierto sus fronteras a los refugiados judíos alemanes y austriacos, sí puso en marcha una serie de esfuerzos de rescatar entre 1938 y 1940, conocidos formalmente en alemán como Kinder Transporte, eh, transportar a los niños que trajeron más o menos unos 7.500 niños judíos al Reino Unido.
donantes y organizaciones privadas se hicieron cargo del patrocinio del transporte y la educación de estos niños y niñas, y finalmente de su emigración a otros países. La mayoría de los padres de estos niños y niñas fallecieron en el Holocausto, y el impacto cultural y social de estos niños y niñas pues ha sido inmenso. Entre las personas que se salvaron por el Kindertransport y por una iniciativa estadounidense similar que se llamó The 1000 Children, se encuentran el Lord británico Alf. Alf Dove es la activista política Heidi Epstein, el académico sobre el holocausto Jeffrey Hartman y el personaje mediático estadounidense de la doctora Ruth D. Wetsheimer. Es uno de los ejemplos. Me gustaría también mencionarles acerca de una serie, pues, de cómo algunos judíos, a pesar de la situación, cómo fueron conservando sus tradiciones culturales y religiosas a pesar de esta persecución. Durante el Holocausto, las tradiciones judías, pues, fueron una fuente de esperanza ante esta cruda realidad del exterminio. Estamos hablando desde 1933. Incluso se menciona que en los campos de concentración los judíos arriesgaban sus vidas por mantener su herencia religiosa y cultural. Y así fue adoptando muchas formas, entre las que se incluyen algunas reuniones de grupos de oración, la celebración de festividades como ellos podían, y en gran parte, pues clandestinamente, y la participación en el aprendizaje de las enseñanzas judías como cualquier medio a su disposición. Tenemos constancia de algunos textos de rabinos en los que se señala la importancia que tuvo para quienes vivieron el Holocausto encontrar explicaciones religiosas y espirituales a esta situación. También hay textos escritos en respuesta a cuestiones específicas de la práctica judía, planteadas por la experiencia del confinamiento, la privación y la muerte. Los supervivientes cuentan que conservaban su pan y sus raciones durante semanas para poder tener una comida festiva. Y así improvisaban velas que pudieran utilizar durante el Hanukkah, o ahorrando un poco de azúcar o sal para agregar una dimensión de celebración a la observancia del Shabbat. Yad Vashem en Jerusalén cuenta con muchos artefactos religiosos construidos con todo lo que tenían a su disposición durante el holocausto, lo que da testimonio de la importancia de la fe durante el holocausto. Eh, y por otro lado, ¿sabían ustedes que el líder espiritual de los judíos alemanes rechazó oportunidades para salvarse? Pues sí, existieron personas como Leo Beck, eh, en donde él fue uno de los principales teólogos judíos liberales del siglo XX. Él era el líder espiritual de una sinagoga de Berlín cuando los nazis llegaron al poder. Rechazó varias oportunidades para salvarse y se negó a abandonar a los judíos alemanes. En 1933 había sido elegido presidente fundador del recién creado Consejo de Representación en el Reich de los Judíos Alemanes, en alemán Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Durante la siguiente década, Beck trabajó para proporcionar a los judíos servicios sociales siempre que fuera posible, incluso intercediendo ante la Gestapo en su nombre. Para 1943, a la edad de los 70 años, fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt, en Checoslovaquia, donde se le asignó trabajar en un carro de basura. El rabino Beck continuó brindando consuelo espiritual a los reclusos del campo hasta el 8 de mayo de 1945. Fue liberado por el Ejército Rojo y él fallece en Londres en 1956. ¿Qué era la Gestapo? Es la abreviación de Geheime Staatspolizei, Policía Secreta del Estado, la parte de este mecanismo de seguridad de Alemania responsable de la supervisión de los alemanes y su conformidad con la ideología nazi, y más tarde de la identificación de los judíos en la clandestinidad, porque los judíos obviamente durante toda esta persecución, pues obviamente se escondieron. Algunos pues fueron encontrados y los asesinaban, y otros pudieron escapar. Así, la Gestapo adquirió una temible reputación por mantener a los alemanes bajo vigilancia, pero investigaciones recientes sugieren que era una organización demasiado pequeña
para haber funcionado sin la colaboración activa de amplios sectores de la población alemana. Y esa es la crítica que se hace sobre esto. Y también, ¿quién fue Primo Levi? Posiblemente ustedes habrán escuchado de Primo Levi, que fue un superviviente del Holocausto. Eh, Primo Levi nace en 1919 y muere en 1987. Él fue un químico italiano a quien deportaron a Auschwitz, a un campo de concentración en febrero de 1944, tras ser capturado durante sus actividades como partisano. De las 650 personas en su transporte, solo 96 no fueron enviadas a las cámaras de gas inmediatamente después de su llegada. De las 96 registradas en el campo, solo 3 sobrevivieron. En enero de 1945, después de un año en Auschwitz III, Monowitz, Levi fue liberado por el Ejército Rojo. No se lo llevaron en las últimas marchas de la muerte porque los nazis creían que él y los demás que quedaban atrás morirían a causa de las dolencias, de la desnutrición y las enfermedades antes de que llegara el Ejército Rojo. Después de la liberación, Levi pasó un tiempo recuperándose en las instalaciones del campo de Auschwitz antes de emprender el largo viaje de regreso a su hogar en Turín, donde vivió el resto de su vida. Tras su regreso, Primo Levi escribió un relato de sus experiencias en Auschwitz. Fue publicado en 1947 con el título Si esto es su nombre. Yo recomiendo ampliamente esta lectura, aunque el libro inicialmente recibió escasa atención. Fue reeditado en 1958 y su éxito dio lugar a un segundo libro en 1963 denominado La Tregua. Así que el primer libro, Si esto es su nombre, que de 1947, y el segundo de 1963, La Tregua, que describe su recuperación y su regreso a Turín, son dos libros ampliamente recomendados para ustedes. Y así continuó escribiendo muchos más libros, el último de los cuales fue Los hundidos y los salvados, publicado en 1986, también ampliamente recomendados. Y poco después de terminar este libro, en el que plasmó algunos de sus análisis más profundos sobre su supervivencia, pues muere en unas circunstancias que sugerirían que podía haberse suicidado. Eso es lo que se menciona. Cuando hablamos de Auschwitz III y Monowitz, fue un campo de trabajo forzado unido a la planta química de Wunderwerke, establecido en octubre del 42, y que pervivió hasta la liberación de los campos de Auschwitz en enero de 1945. Desde noviembre de 1943 fue el centro administrativo de los subcampos de Auschwitz en minas y fábricas de todo el sur de Polonia. El trabajo de los prisioneros, entre los que se destacaban los testigos supervivientes, por ejemplo, Elie Wiesel y Primo Levi, se utilizó principalmente en la construcción de la fábrica para el conglomerado alemán de compañías químicas Farben. Actualmente el lugar está vacío, aunque la fábrica permanece, la maquinaria fue enviada a la URSS. Estamos hablando hoy República Soviética, República, perdón, de Rusia, antes la ex Unión Soviética en la posguerra, pero fue reemplazada más tarde por el gobierno polaco. Y entonces eh, tenemos esto, si los libros que le recomiendo de Prima Levi, si esto es su nombre, se publica en Estados Unidos, If This Is a Man, como Survival in Auschwitz, La Tregua, The Truth, recibió el título de Reckoning en los Estados Unidos, algo que valdría la pena que ustedes pudieran leerlo si tienen oportunidad. Y me gustaría, ya voy cerrando, ¿quién fue Elie Wiesel? Fíjense que Elie Wiesel nace en 1928 al 2016, nació en la ciudad de Transilvania, en Siget. Él sobrevive a Auschwitz y a Buchenwald cuando era adolescente y se convirtió en un novelista y activista en favor de los derechos humanos de renombre internacional. Él fue galardonado por el Premio Nobel de la Paz en 1986. Sus memorias, La Noche, publicadas en 1958 en Francia como Le Nuit, en 1960 en inglés como Night, se han convertido en un clásico de la literatura sobre el Holocausto. Entonces, él fue el presidente fundador
del Museo Conmemorativo del Holocausto en los Estados Unidos. De todas estas imágenes que yo les he mencionado, que hago remembranza, él fue el presidente fundador de este museo y muchos lo consideran la voz de los supervivientes del Holocausto. Y también inició una fundación que lleva su nombre, Elie Wiesel. Él muere el 2 de julio del 2016. El presidente Barack Obama dijo, él levantó la voz no solo contra el antisemitismo, sino contra el odio, el fanatismo y la intolerancia en todas sus formas. Imploró a cada uno de nosotros como naciones y como seres humanos que hiciéramos lo mismo, que nos viéramos en los demás y que hiciéramos realidad esa promesa de nunca más. Y así es como a mí me gustaría terminar esta charla, que nos viéramos como ciudadanos del mundo, como humanidad, entre nosotros, como naciones, como seres humanos, en donde tendemos que estar, y apelo a esta parte para las personas que me están escuchando, eh, que tendríamos que ser resilientes y que todo este discurso separatista, este discurso de odio, tiene que ser erradicado dentro de nosotros como humanidad, como personas. Así que dentro de la enseñanza de hablar del holocausto, pues tiene esta firme intención y el objetivo es no olvidar lo que pasó, que estos discursos de odio lo único que hacen es dañarnos como seres humanos porque no ganamos absolutamente nada y estamos hablando pues solamente de una mejor humanidad. Son muchos los problemas que tenemos hoy en día en el mundo como para seguir abonando con este discurso de odio entre las personas. Así que pues no me queda más que agradecer el tiempo que me dieron para poder charlar un poco con ustedes y pues todos tener esta visión y este de no olvidar lo que ha sucedido, lo que sucedió y lo que lamentablemente seguimos viviendo al día de hoy. Así que we remember, hashtag we remember, para que nos unamos a esta campaña y sigamos comentando y platicando para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias por su atención. Gracias.